Dios los bendiga a todos. Me da mucho gusto saludarle en esta hora del día. Le habla su amigo y su hermano Juan Córdoba. Sirvo a la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Y me da mucho gusto saludarle a todos ustedes. Así es que espero que estemos preparados para aprender y desaprender. En este día vamos a continuar nuestro curso sobre el tabernáculo del Señor y estaremos tocando la parte del velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. Dios bendiga a la hermana Maritza, miembro de la Iglesia del Cuerpo de Cristo aquí en la ciudad de Nueva York. Estoy tratando de todos los días hacerlo a las 11 de la mañana y esta tarde como por las 6 por ahí en adelante voy a dar otra clase, así que vamos a tener una doble porción. Aquellos que les gusta la palabra estarán muy contentos, creo que todos, ¿no? Así es que gracias a ustedes por su sintonía, por su apoyo, por sus oraciones, y espero que todo sea de edificación y para la gloria de Dios. Yo esperaba ver a muchos hermanos de la Iglesia del Cuerpo de Cristo, pero me refiero a los que no trabajan, que pudiesen estar con nosotros y poder aprender y cada día más ser enseñado, no por mí, sino por el Señor, a quien pertenece toda la gloria y toda la honra y toda la alabanza. Así que vamos a orar pidiéndole al Señor, al Espíritu Santo que ha revelado esta palabra, que me ayude a mí a poder expresarlo correctamente y a todos ustedes a poder discernir lo que se está diciendo. Le pido siempre que usted escuche a un predicador o un maestro que tenga su Biblia abierta, abre la Biblia, tome notas. Si no entiende algo y puede hacer la pregunta al expositor, hágale pregunta. Por eso es que el mundo está saturado de falsas doctrinas, porque yo lo he observado, los creyentes básicamente casi ni leen la Biblia. Yo le digo esto, hermano, y a mí me rompe el corazón, porque yo lo veo en la iglesia y lo veo en la vida práctica. Los creyentes, oh Señor, muchos cánticos, ¿verdad? Pero luego, cuando es el momento de ser real en lo que uno dice, muchos creyentes no son como los de Berea, que dice que los de Berea eran más nobles que los tesalónicas y que ellos escudriñaban las Escrituras todos los días para ver si esas cosas eran así. Así es que acompáñenme en esta oración. Dios Padre, Creador del universo, Señor del cielo y de la tierra, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob, Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y de la ciencia de Dios, en quien tenemos el apostolado, a quien pertenece toda la gloria, toda la honra, en lo que está en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Aquel a quien tenemos que dar cuenta al final. Aquel que nos ha redimido con su sangre para hacer de nosotros un reino sacerdotal, un reino de ministros, de siervos y siervas, que proclamemos su gloria hasta el último día de nuestra existencia. Padre, quiero darte las gracias por el gran privilegio que me concede de poder ser el
el portavoz de una enseñanza tan gloriosa, tan importante, llena de tanta revelación, como es el tabernáculo, el Mishkan, la morada que le revelaste a Moisés en el Monte Santo, para nuestra edificación, para nuestra enseñanza y para que vivamos en santidad delante de ti. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén. Muy bien, amados. Bueno, algunos hermanos parece que yo puse el anuncio, creo que a las 4 de la mañana, que iba a estar a las 11. Algunos, bueno, si usted, fuera bueno poner un reloj, ¿verdad? Así como ponemos una alarma, porque es muy importante ir a trabajar. Yo creo que debemos poner una alarma para... una alarma que nos recuerde de que vamos a estudiar. Bien, yo voy a dar un repaso independiente de que tengamos solamente a una persona ahora, a la hermana Maritza. Voy a dar un repaso porque es importante. Hay personas que quizás ahora no están conectadas, pero luego más tarde ellos se conectarán y pueden ver el video. Así que yo espero que alguien guarde esto en un archivo, no sé si se puede. A veces a mí las cosas, yo estoy ocupado y no tengo tiempo para poder hacer un archivo de todo tu estudio. Partimos de la gran verdad de que Dios, el creador del universo, creó el universo y dentro de ese universo, Él determinó ubicar, crear la Tierra. Y cuando usted mira el sistema planetario, usted va a encontrar, bienvenida hermana Durán, usted va a encontrar que la Tierra simplemente como si fuese un punto solamente. Yo me quedo maravillado porque hay planetas más grandes que el planeta Tierra. Y ahí Dios determina crear al hombre y lo ubica en el huerto edénico. Dios no tenía que crear porque Él es autoexistente. Dios no tiene necesidades. A veces Dios no tiene necesidad, Él no carece de nada. Dios es el ser más feliz del planeta. Dios no es un Dios frustrado, deprimido. Él tiene absolutamente todo bajo su dominio. Con 3 dedos junto al polvo, dice Isaías. Entonces, en el planeta Tierra, Dios crea este huerto edénico, que viene siendo una especie como un santuario. Si usted lo mira, lo estudia a fondo. Si usted estudia el huerto, usted se da cuenta que es un santuario. Allí Él pone los primeros miembros de su familia. Él quiere ser el padre de esa familia. Adán y Eva. Su propósito era que de la misma manera que Adán y Eva fueron creados a su imagen y a su semejanza, Él llenar toda la tierra con esa imagen de Elohim, de Jehová, de Yahweh, de Yahvé, de Hashem, como usted le llama. Lamentablemente, trágicamente, el hombre, como sabemos, Dios le dio una prueba, tenía que ser probado. Entonces el hombre pecó delante de Dios, le dio una gran provisión. Tú puedes comer absolutamente de todo. Mira, todo árbol del huerto puedes comer. Una prohibición, le prohíbe solamente uno. Exactamente, nosotros sabemos que pegan contra Dios y toman del árbol prohibido, y a consecuencia de esa desobediencia, ellos tienen que ser expulsados de ese lugar
de ese huerto, de ese lugar que era el primer hogar para la raza humana. Salen, pero antes de salir, Dios hace una promesa redentora que iba a levantar la simiente de la mujer, quien iba a herir la cabeza del maligno o de Satanás en la cabeza. Entonces, dice la Biblia, te bendiga hermano Israel, dice la Biblia que le pone túnicas de pieles. Ellos están completamente, ese vestido de santidad, ese vestido de inocencia, ellos se pusieron hojas de higuera de una tierra maldita, se vistieron de maldición, porque eso es lo que trae el pecado es maldición, el pecado es separación, el pecado nos acarrea la ira de Dios. Necesitamos la justicia de Cristo, y entonces en el simbolismo de las túnicas de pieles, Dios mata un animal, ese animal es un sustituto, es un animal inocente, entonces inocente muere por el culpable. Ya usted ve ahí el principio de la sustitución. Ahí usted ve el derramamiento de sangre de un animal inocente. Y usted está mirando en el simbolismo lo que Dios iba a culminar con el Cordero de Dios que habría de quitar el pecado del mundo. Qué maravilla de la gracia de Dios. Eso es algo extraordinario. Si alguien piensa, algunas personas creen que la gracia solamente se ve en el Nuevo Testamento. Oh, sí. ¿Y qué usted llama eso? Que pecadores, reo de ira, Dios le conceda túnicas de pieles con el fin de posteriormente traer al Hijo para vestirlo con la santidad que tenían el principio, estar sin pecado por la justicia de Jesucristo. Entonces, Dios, ese propósito eterno en Cristo Jesús, Él lo lleva a cabo paulatinamente, paso a paso. El plan A, ¿cuál es el plan A? Crear una raza de personas a su imagen y semejanza, sin pecado, el ser la cabeza o el padre de esa familia y vivir en una casa. En el caso, el Edén era la primera casa. Entonces, el fin era llenar toda la tierra. O sea, la idea era comenzar con el huerto, y si ellos no hubiesen pecado, la tierra se hubiese multiplicado y se llena de seres a imagen y semejanza de Dios, pero sin pecado. Ahora estamos ahora regresando. El plan redentivo es regresar al origen, regresar a ese estado de perfección. Ha tomado muchos siglos, pero créame, el plan A sigue en marcha. Y si usted es un hijo de Dios, una hija de Dios, usted es parte de ese plan de Dios. Entonces, pasan los siglos y Dios llama a Abraham para ser el padre de ese pueblo, y de ese pueblo, la simiente de la mujer, de Génesis 3:15, iba a venir por medio de ese pueblo llamado el pueblo de Israel. Dios llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le hace una promesa, y hace esa promesa de que en su familia, en su simiente, serán benditas todas las familias de la tierra. Ve el término familia, esa palabra una palabra de afecto, familia, porque él va a ser el padre, él va a ser el jefe de esa casa. Entonces, ¿qué acontece? Que lo llama, Abraham era un pagano, Abraham no era ni judío ni hebreo, era un pagano que vivía con su papá Taré,
en idolatría allá en Babilonia, en Ur de los Caldeos, y él lo llama para ser el progenitor de la raza posteriormente judía. Y no solamente judía, sino que él le dice que no solamente tú vas a ser, bendita Israel. Recuerda esta parte. En tu simiente, en tu familia serán benditas todas las naciones de la tierra. Ahí estoy yo y ahí está usted. En esa promesa estoy yo y está usted, porque yo soy parte de una de las naciones de la tierra. Okay. Bueno, pasa el tiempo, pasan los siglos, y él le dice que Israel, que su pueblo iba a quedar cautivo por 400 años. Efectivamente, cayó en cautiverio 4 siglos allá en Egipto. Dios lo saca con poder, envía las plagas. Faraón no quiere dejar al pueblo. El Señor hace su maravilla. Finalmente salen después de la muerte de los primogénitos. Participan de la sangre del cordero, de la carne del cordero. Éxodo 12. Salen cruzando el mar Rojo. Éxodo 14. El faraón lo persigue. El Señor con la vara le dice: ¿qué tienes en tu mano? Dile a este pueblo que marche. Abre el mar Rojo. El pueblo pasa al otro lado. Participan de la sangre y del agua. ¿Les suena familiar? La sangre y el agua. Como en un parto normal, una mujer, la dilatación sale, ¿verdad? Y comienza a botar ese líquido y sale sangre y agua. Así Israel estaba como en ese vientre, y sale de ese cautiverio. Bendito sea Dios. Eso tiene que ver con el nacimiento de la nación de Israel, pero también tiene implicaciones para el nacimiento nuevo. Cuando el pueblo sale unos cuantos meses, ellos llegan al monte Sinaí. En el monte Sinaí, Moisés sube y Dios comienza a dar instrucciones. Dios le dice en Éxodo 25, y harán un santuario para mí. Esto es una ilustración, ¿verdad? Harán un santuario para mí y yo moraré en medio de mi pueblo. Aquí están las 12 tribus. Las 12 tribus. Déjenme mostrarle las 12 tribus. La tribu de Isaacar, la tribu de Judá, la tribu de Zabulón, al este. La tribu de Aser, Dan, Neftalí, al norte. La tribu de Gad, Rud y Simeón, al sur. La tribu de Manasés, Efraín, Benjamín, al oeste. Y el tabernáculo en el mismo centro, en esta parte. Yo moraré en medio de. ¿Me está entendiendo? En medio de. ¿Ve la imagen? La imagen de un padre con su familia. Todos estos son sus hijos. Y el papá, en este caso Dios, vive en medio de su pueblo. Igual que en el huerto. Igual que en el huerto. Esa es la idea original. Esto continúa todavía. Entonces, le da las instrucciones de construirle ese tabernáculo que hemos hablado, que tenía ese tabernáculo que tiene 7 piezas. Ya esta es la clase número 12. Bienvenido, hermano Sergio. La clase número 12. Entonces usted puede ir a esta página, que ya usted es miembro, y mirar hacia abajo, y usted va a encontrar desde la 1 al 11. Hoy estamos de la lección 1, esta es la 12. Y esta tarde, no sé, a las 6, cuando ya pueda tener ese tiempo de cumplir algunas obligaciones en la tarde, esté pendiente. Yo me enviaré un anuncio cuando ya sepa cuándo lo voy a hacer. Y entonces, usted puede, Dios bendiga, hermano Román, un abrazo fraternal a usted, poder continuar con el estudio. Estamos ahora en la clase número 12 del tabernáculo del Señor. En esa revelación del tabernáculo, el Señor le reveló cada una de las piezas, que tiene 7 piezas. Estoy repasando. En el lugar santísimo, aquí estaba el arca y el propiciatorio de 2 piezas.
estaba el velo de separación, de eso yo voy a hablar hoy. La clase de hoy tiene que ver sobre ese velo. Ese lugar, este es el lugar santísimo. Este es el lugar santo. En el lugar santo habían 3 piezas. Estaba la mesa, estaba el candelabro y estaba el altar de incienso. 3 piezas en el lugar santo. El candelabro hecho de madera, 70 libras de oro aproximadamente, 70 libras de oro de una sola pieza, formaron el candelabro, el candelero, la menorá, como lo llaman ellos. La mesa era hecha de madera de acacia arropada con oro, y también el altar de incienso aquí, de a ver si se lo muestro de una manera más clara. Aquí, el altar de incienso era de madera de acacia arropada con oro y tenía esos 4 cuernos. Y ahí, usted puede ver ahí se quemaba el incienso. Yo hablaré también del incienso cuando lleguemos ahí. Ahí usted puede ver otra fotografía, más o menos una ilustración para que tenga una idea del altar de incienso. Entonces, aquí entonces nos encontramos nosotros con que aquí hay un velo. Usted puede ver aquí que este velo separaba el lugar santo y el lugar santísimo. Este velo es un impedimento porque la gloria de Dios, el Señor de gloria, habita aquí. Él no habita en el patio. Él habita en este lugar porque Él se manifestaba desde ese lugar. Él hablaba de entre los querubines que habían sido formados en el arca. Entonces, aquí hay un velo. Podemos entender. Nosotros, por ejemplo, tenemos paredes aquí, ¿verdad? Por ejemplo, tenemos paredes en el lugar que vivimos, pero tenemos acceso porque tenemos puertas por todas partes. Bueno, aquí no había puerta. La única puerta que había estaba en el atrio. En el atrio, donde están los pecadores esperando entrar con los animales, buscando reconciliarse y buscando perdón de parte de Dios. Todo esto naturalmente representa a Jesucristo. Las 7 piezas, número de perfección, el número 7. 2 piezas en el arca, aquí, en el lugar santísimo. 3 piezas aquí son 5. Y 2 piezas en el patio o en el atrio exterior, que son el lavacro y el altar de bronce o el altar de sacrificio. Son 7 piezas, porque es el número divino, el número que es, esto está completo. Ya ustedes pueden ver que todo esto apunta, señala a Jesucristo. A Jesucristo. Muchos cristianos no se le han dado este estudio, lamentablemente. Quizás el pastor, no sé, si usted es pastor y un maestro y usted no conoce esto, tenemos problemas. Porque uno no puede enseñar muchas cosas en el Nuevo Testamento si uno no tiene el trasfondo del Antiguo Testamento. Déjeme repetir, la Biblia no fue escrita a nosotros. Nosotros no fuimos la audiencia original. La audiencia original fue Israel. Pero la Biblia fue escrita para nosotros. Entonces eso significa que como no fue escrito a mí, sino para mí, yo tengo que ir a la cultura hebrea, a estudiar lo que eso significó para ellos, entender la terminología, tratar de entrar en la mente de ellos, escudriñar bien las escrituras para luego yo poder apreciar y poder enseñar y aplicarla a mi vida. Yo bendiga a la hermana Erika. Abrazos fraternales a todos ustedes. Ahora bien, vamos ahora a hablar de esta parte, el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo. El texto bíblico que tenemos que leer, la porción bíblica,
se encuentra en Éxodo capítulo 26, versículo 31. Éxodo 26, versículo 31. Déjame ver si les muestro otra fotografía del velo. A ver si la tengo aquí. Me gustaría enseñársela. Ustedes pueden verlo. Aquí está. Bueno, está ministrando. Está aquí. Él está ministrando en realidad en el lugar santo, porque veo ahí el candelero. Ahí veo yo. Pero note usted aquí. Esta parte aquí es el velo que separaba. Aquí está el lugar santo, y detrás de la cortina estaba el lugar santísimo, donde estaba el arca del testimonio o el arca del pacto con el propiciatorio encima. Entonces, todo eso tiene un significado espiritual. Entonces, el texto dice lo siguiente, lea conmigo. ¿Tiene Biblia? Muy bien. Dice aquí, dice que se iba a hacer, déjame un segundo, dice el versículo 31, también harás un velo de azul, púrpura y carmesí. Esos eran 3 colores. Y lino torcido. Y será hecho de obra primorosa, con querubines. Y lo pondrás, ese velo, lo pondrás sobre 4 columnas de madera de acacia, cubiertas de oro. Los pondrás sobre 4 columnas. Ya a ver si se puede ver. Usted puede ver aquí, ahí, esas columnas, y este viene siendo el velo. Aquí el sacerdote se encuentra en el lugar santo, porque aquí yo veo el propiciatorio, el altar de incienso que hablamos ayer. Entonces tenía 4 columnas y era hecha de esos materiales. Y dice entonces que lo hará de madera de acacia, sus capiteles de oro sobre bases de plata, y pondrás el velo de los corchetes y meterás allí del velo adentro el arca del testimonio, aquel velo que hará, escucha esta palabra, que hará separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Ahí está el propósito. El velo dice ahí claramente que hará separación. Tenemos que detenerlo aquí por un momento. Esa palabra hará separación. Dios no quiere estar separado de su pueblo. Dios no quiere, Dios creó al hombre con el fin de tener comunión con el hombre, tener coloquio con el hombre, hablar con el hombre, tener una amistad con el hombre. Eso se ve allá en el huerto, que fue un primer santuario donde Dios moraba con el hombre. Dice Isaías que vuestros pecados han hecho separación. Dios es 3 veces santo y el hombre está sumido en la miseria, en el pecado. Dios habita en la santidad. Dios no puede habitar en el pecado. De manera que Dios, ese velo está cubriendo la gloria de Dios de los hombres. La única persona que podía pasar ese velo, era Aarón, el sumo sacerdote, una vez al año. Una vez al año podía pasar. Entonces, déjame mostrárselo. Él podía pasar una vez al año,
No sé si lo tengo aquí, déjeme ver. Sí, bueno, aquí usted puede ver. Él pasaba del lugar santo aquí, esta parte aquí, y aquí está el velo. Él pasaba al lugar santísimo una vez al año, pero tenía que venir porque ahí se manifestaba, ahí no había luz. En el lugar santo estaba, yo tengo aquí una pequeña candelabro, una menora, que yo la uso para dar clase. La única luz que había era el candelabro de oro que había en el lugar santo. Usted lo puede ver aquí. Usted lo puede ver aquí. Aquí, este es el candelabro de oro. Ahí había esta luz. Afuera, naturalmente, afuera, el patio, estaba el sol durante el día y la luna de noche. Y como estaba el lugar y como estaba el altar de sacrificio encendido con esa leña, eso estaba iluminado constantemente. Pues entonces había una separación, y vamos a ver lo que eso significa. Entonces, solamente el sumo sacerdote, Aarón, una vez al año, él tenía el pectoral, una vestidura sagrada, eso lo vamos a estudiar también, y él tenía unas hermosas piedras, y en cada una de esas piedras, él tenía, déjame mostrárselo una vez más, él tenía esto. A ver dónde está. Él tenía los nombres de los hijos de Israel o de Jacob. ¿Ok? Judá, Isaacar, Rubén, Simeón, Gad, Aser, Dan, Benjamín, Manasés. Los 12 nombres de los hijos de Israel. Es decir, los 12 nombres. Entonces, él lo tenía puesto aquí, en sus hombros, y lo tenía aquí. Que lo llevaba en el corazón, como Cristo nos lleva a nosotros. Y lo llevaba en los hombros, que lo lleva la carga por el pueblo. Entonces, cuando él entraba aquí, déjame mostrárselo de nuevo. Cuando él entraba a este lugar, al lugar santísimo, entonces entraban también todo el pueblo de Israel. Pero él era el representante. Como Cristo es nuestro sumo sacerdote y él está sentado a la diestra del Padre y él intercede por nosotros. Esta mañana cuando oramos, cuando nos levantamos y nos presentamos delante del Señor, él nos presentó nuestras peticiones delante del Padre. Entonces, retomando el tema, quisiera que usted pueda entender. La pregunta es, ¿qué representa el velo? En la Biblia nosotros encontramos esa palabra velo, se menciona muchas veces. La Biblia, por ejemplo, para que usted tenga una idea, el velo, déjeme buscarle esa palabra velo, para que usted lo entienda. Te recomiendo, muy amado, que si no tienes la concordancia Strong, aparte de tu Biblia, que tú te compres una. Te quiero poner aquí, quiero mostrarte lo que significa esa palabra velo. Mire aquí. Yo no sé si aquí yo lo veo la letra al revés. Déjeme saber si se ven al revés, a la inversa. No sé por qué aquí se ven. Pero yo te voy a explicar. La palabra velo, que aparece en el libro de Éxodo, y es la palabra, esa palabra, velo, significa que es la palabra 6532, número 6532. Buscando la raíz de la palabra, paroquet se pronuncia. Caropet, significa velo,
pabellón, una línea de separación. Una línea de separación es un velo, una línea de separación. Eso es lo que significa la palabra velo. Se separa entre una cosa y la otra. Ustedes recuerdan cuando Moisés descendió del monte y que su rostro brillaba. ¿Qué dice la Biblia en Éxodo 34? En Éxodo 34, versículo 33 dice que él se puso un velo para cubrir la gloria de aquello que iba a pasar. La palabra es 65:32. Gracias, hermana. Entonces, bienvenida, hermana Rosy. Dios le guarde, querida hermana. Estaba estudiando, como dije, el velo. Entonces, la bendición de grabar las cosas es que si hay algo que uno puede ahora sentarse con su Biblia, que yo les recomiendo, sentarse con su Biblia con una libreta y repasarlo. Y si uno entiende algo, usted me puede preguntar. Yo le invito a que pregunte. Entonces, ese velo que dividía el lugar santo, este es el velo, el lugar santo del lugar santísimo, tiene un significado. Era hecho de lino torcido con 3 colores. Con 3 colores. Dice aquí que era hecho de azul, púrpura y carmesí. Esos son colores. El azul es algo que tiene que ver con lo celestial. Púrpura es el color de realeza. Y carmesí es un color rojo. Yo creo que no es difícil que usted capte por qué aquello que separaba al hombre de la presencia de Dios tiene esos colores. El hombre no puede entrar al cielo, no puede entrar a la presencia de Dios en su estado pecaminoso. El hombre que fue coronado como rey del planeta, simbólicamente por el púrpura, no puede ser rey porque le vendió su realeza a Satanás cuando obedeció a Satanás. Cristo dijo que el príncipe de este mundo es Satanás en estos momentos. Está siendo despojado gradualmente porque Cristo, esta tierra fue creada para él, para que así como en el huerto edénico Dios como padre de familia hablaba, se comunicaba. Qué maravilla venir y oír la voz de Dios. Dios lo visitaba constantemente en el huerto y tenía coloquio, tenía comunión con Adán y Eva. De la misma manera, eso es lo que Dios, es el anhelo de Dios. Es el anhelo de Dios. Es más, hermano, un día le voy a dar un estudio sobre la primera palabra en la Biblia es en el principio, Bereshit. Si usted estudia esa palabra en el idioma original, usted va a encontrar que la palabra casa está en esa palabrita, indicando que, como quien dice, en el principio Dios creó los cielos y la tierra para hacer una casa, una habitación. Pero eso es muy hermoso, muy espiritual. Requiere tiempo para poder verlo. Eso va para otra ocasión. Entonces, el velo representa separación. El hombre no puede tener acceso. El pecado del hombre lo mantiene fuera de la presencia de Dios. Y el único que podía entrar era este señor, el sumo sacerdote, Aarón, una vez al año. Tenía que venir con sangre, tenía él mismo que purificarse primero, luego rociar sangre, luego bajo una nube, un incensario, una nube de humo, como quien dice, ocultado del Señor simbólicamente,
el Señor le permitía una vez al año ponerse esa vestimenta sacerdotal con los 6 nombres de los hijos de Israel aquí y 6 nombres acá, y también el pectoral con esas piedras preciosas, lo vamos a estudiar, y cada una de esas piedras tenía el nombre de cada uno de los hijos de Jacob, de Israel, Judá, Neftalí, Isaacar, etc. Y cuando él entraba, él llevaba en el corazón al pueblo. Él llevaba la carga del pueblo en sus hombros. ¿Quién es que lleva la carga de su pueblo? El Señor. El Señor tiene nuestros nombres en su corazón. El Señor nos lleva en su corazón a su pueblo. El Señor lleva la carga de su pueblo. El Señor ama a su pueblo. El Señor intercede por nosotros. Ay de nosotros si el Señor no estuviese intercediendo por nosotros. ¿Usted cree que usted puede? Yo le digo a la iglesia, yo le digo a la congregación, y ellos me conocen y me dicen, ¿usted cree que yo podía ser? Yo soy creyente por más de 50 años, desde que yo tengo 16 años de edad, jovencito. Y yo he pasado pruebas extraordinarias en mi vida. Cosas terribles han acontecido en mi vida. Y yo le digo, ¿usted cree que yo he perseverado por inteligencia, por espíritu? No. Su diestra me ha sostenido. Su diestra es que te sostiene. Las pruebas, las enfermedades, la muerte, esto, lo otro. Es su diestra, es su diestra. Es el Señor que nos sostiene. Ok, entonces, el lino, naturalmente, el material era el lino torcido. El lino es puro, el lino es blanco, el lino habla del carácter. Ya eso no se ve, pero, no sé si se ve, pero todas las mujeres cuando se casan, la ropa blanca significa pureza, virginidad. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino. ¿Recuerdan? Ha llegado las bodas del Cordero. Es decir, el carácter de la iglesia. Y en esa cortina se refleja el carácter del Señor. ¿Ok? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque en el libro de Hebreos dice claramente que ese velo representa la carne, o sea, la humanidad de Jesucristo. Eso es lo que significa ese velo. Recuerden, cuando ellos veían a Jesús, ellos solamente miraban el velo, que es su carne. ¿Cómo tú, siendo hombre, dices que eres el Hijo de Dios? En un momento dado lo querían lanzar de un monte. Ellos solamente miraban la humanidad de Jesús. Recuerda que el velo tenía 4 columnas de madera de acacia. La humanidad de Jesús. La humanidad de Jesús. Y también tenía unos capiteles unas bases de plata. La plata en la Biblia representa redención. Redención, como el bronce representa juicio. Entonces, ese velo representa la redención de Jesús que trajo en los días de su carne. Por eso que Hebreos dice, escuche bien, que mientras el velo estuviese en pie, no teníamos entrada al lugar santísimo. Mientras Cristo estaba vivo, no teníamos acceso al lugar santísimo. ¿Cuándo fue que comenzó el acceso al lugar santísimo? Te lo voy a mostrar por esta ilustración.
déjame ver si lo encuentro aquí. ¿Cuándo fue? Déjame ver, que ya que lo tenía, no sé. Si no, no hay problema, yo he dado un repaso. Cuando el velo del templo se rasgó, llegó un momento, usted lee, por ejemplo, en Mateo, capítulo 27, versículo 51. Mateo 27, 51 dice que hubo tinieblas por 3 horas. Hubo un temblor de tierra. Algunos que estaban, muchos santos que estaban en sus sepulcros se resucitaron de los muertos. Y dice que el velo del templo se rasgó de arriba abajo. Señala que es de arriba abajo, indicando que fue un acto soberano, que no fue un accidente, que no fue el hombre que lo rasgó, sino lo rasgó indicando, enseñando que desde ese momento en adelante, yo digo, ellos tendrían que estar asustados, ¿verdad? Si los que estaban en el templo en ese momento, cuando el Señor Jesucristo estaba antes de decir consumado es, y ellos están ahí a ese temblor, de repente ellos hacen ¡zup! Y eso se raja así. ¿Está entendiendo? Se parte. Al partirse, hay entrada al lugar santísimo en el templo. La carne de Cristo, el velo, tenía que ser rasgado para llevarnos a la divinidad, llevarnos a Dios. Entonces, el velo es cortado, el velo del templo es rasgado y ya la gente tiene entrada a este lugar por la sangre de Jesucristo. De la misma manera, el velo del templo se rasgó y nosotros hoy día tenemos entrada, tenemos el privilegio de entrar a la presencia de Dios. Maravilla de la gracia de Dios, ¿no? Eso es algo extraordinario. Ya nosotros, hermana Juliana, bienvenida, ya nosotros no estamos en el patio afuera, no. Ya por medio de Jesucristo tenemos entrada, porque dice Hebreos, en el capítulo 9, si mal recuerdo, dice que nosotros tenemos entrada. Tenemos entrada. Mire esto, lo que dice. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Así dispuestas estas cosas, en la primera parte del tabernáculo entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. ¿Cuál es la primera parte? El lugar santo. Ellos entraban continuamente. ¿Para qué entraban continuamente los sacerdotes? Los hijos de Aarón. Para el día de reposo, reemplazar las 12 tortas que representaban las 12 tribus de Israel. El pan del rostro, 12 tortas que estaban ahí, iluminadas por el candelabro. Y ellos los sábados hacían 12 tortas frescas, la traían ahí, eso era ministrar, se comían las otras 12, chequeaban la pidadera, le cortaban las mechas, estaban seguros de que eso está iluminado, arreglaban las cosas bien y ellos marchaban, pero los hijos de Aarón no podían entrar a ese lugar, al lugar santísimo, solamente Aarón, una vez al año. Y mira lo que dice aquí, versículo 7, Hebreos 9:7, pero en la segunda parte, escuche bien, la segunda parte, está la primera parte y está la segunda parte.
Nuestro cuerpo es similar al tabernáculo. Cuerpo, lo que se ve, alma y espíritu. El cuerpo es el atrio, el alma, donde están las emociones, sería el lugar santo, y luego la parte espiritual, el espíritu, es el lugar santísimo. Hay una similitud. Hay una similitud entre el cuerpo humano. Yo estoy estudiando eso para ver si, no sé si ahora, pero en otro tiempo, quizás, si tienen interés, lo podemos dar. Dice aquí, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote, una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. Entonces, no sin sangre, ¿está entendiendo? Cristo no podía entrar al lugar santísimo, a la dieta del Padre, sin sangre. Él derramó su sangre no para redimir sus pecados, sino para ser el medio de redimir nuestros pecados. Nuestro pecado. Con su sangre, Él nos limpia, nos purifica para darnos entrada, porque estábamos afuera, todos estábamos afuera. Y dice que entonces, versículo 8, el Espíritu Santo está interpretando todo esto. Dice, dando al Espíritu Santo a entender con esto, que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo. No se había manifestado el camino al lugar santísimo. Es decir, que el lugar santísimo estaba cerrado mientras el velo, que era la carne de Jesucristo, no estaba intacta. Tenía que ser partida. Herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Y nosotros lo tuvimos como abatido de Dios. Mas Jehová Dios llevó la carga de nuestros pecados sobre su hombro. Bendito sea el Señor para siempre. Entonces dice aquí, el camino al lugar santísimo. Yo no sé si eso les lleva a Génesis. Hermano, hay que conectar las cosas, hermano. Hay que conectar las cosas. Dice el camino al lugar santísimo. Porque en Génesis dice, no sea que Adán y Eva extiendan su mano al camino del árbol de la vida. El árbol de la vida se asemeja al candelabro, al árbol de la vida, a la misma presencia de Dios. Recuerda que en el huerto edénico habían estos querubines también. ¿Recuerdan esa parte? Entonces, el camino al lugar santísimo, en otras palabras, mientras el velo estuviese en pie, mientras el velo o la carne o Cristo tenía que morir. El velo tenía que ser rasgado, partido, triturado, para poder entonces ser el divino representante nuestro delante del Padre. El único que puede redimir al hombre de sus pecados es Jesucristo. Luego dice, lo cual, versículo 9, Hebreo 9, es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no puedan ser perfectos en cuanto a la conciencia al que practica este culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne impuestas hasta el tiempo de reformar todas las cosas. Pero, estando ya presente Cristo, él dice, siendo que ya Cristo murió, él está escribiendo a los hebreos, siendo que ya Cristo murió, su velo fue rasgado, ascendió a la dieta del Padre victoriosamente. Dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. ¿Qué expresión tan hermosa? Sumo sacerdote
de los bienes venideros, bienes venideros. Dice, escuchen bien, por el más amplio y más perfecto tabernáculo. ¿Usted está entendiendo? Más amplio y más perfecto. Ese era muy pequeño, muy estrecho. ¿Usted entiende? Por ejemplo, ¿usted cree que todo Israel podía entrar por esa puerta? Que eran miles, millones. Estaba limitado, ¿verdad? Lo que cuando dice más amplio implica la grandeza de la salvación. Los logros de la salvación. La anchura del corazón de Dios para redimir a todo aquel que clama a Él. El amor de Dios revelado para los hombres. Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces dice, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, no hecho de manos, no hecho de manos, porque fueron manos que hicieron el tabernáculo, divinamente dirigidos, pero fueron por manos. Es decir, no es de esta creación. O sea, esto que está aquí es una réplica natural de materiales, del reino animal, del reino vegetal, del reino mineral, todos los materiales. Él vio, Moisés en el monte, vio la realidad de todo eso en el monte. Y Dios le dio una réplica para poder enseñarnos a todo el mundo, por todos los siglos, el plan redentivo. Y dice, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Escuchen bien, entró una vez para siempre en el lugar santísimo. ¿Te das cuenta? Entonces hay un lugar santísimo. Hay siempre un lugar santísimo. Entonces esto era una representación del lugar santísimo acá. Para poder entrar al lugar santísimo allá, primeramente tenía que pasar todo esto. Oh, si los creyentes pudieran entrar, entender. Oh, eso en el Antiguo Testamento. Oh, eso es para Israel. Yo no soy judío. Qué error y horror. Dios mío, tiene el pueblo de Dios. Qué ceguera espiritual. ¿Cómo que Dios nos va a entendimiento y esta mente tapada con tantas tradiciones, Dios la va a abrir si no tenemos interés en lo que Él dio? Esto es palabra de Dios tanto como cualquier palabra de Apocalipsis o cualquier otra parte. Esto es palabra de Dios, hermano. Y usted no va a entender nada, mire, ningún maestro puede dar el libro de Hebreos. Que un maestro dé el libro de Hebreos sin tocar a Levítico. Que es imposible usted hablar de Levítico si usted no va a hablar de Hebreos sin va a Levítico. Porque habla de sacerdocio, ahí habla de las ofrendas. ¿Cómo usted lo va a explicar a la iglesia? Hay un error muy grande, hermano. El cristianismo nos ha robado a nosotros de muchas cosas por la ignorancia de tantos predicadores que no estudian y que no enseñan la palabra de Dios con seriedad. Dice la Biblia en 1 Corintios 15, 46, primero es lo natural y luego lo espiritual. Yo tengo que hablar a usted en parábolas primero. Dice, si yo te hablo de estas cosas y tú no entiendes. Entonces, no usted como Jesucristo hablaba siempre en parábolas, siempre tapando las cosas ocultas y luego le explicaba a aquellos que querían. Entonces dice, porque si la sangre de los machos cabríos y la ceniza de las becerras rociadas santifican para la purificación de la carne, si eso, escuchen, déjenme leer esto otra vez. Esto es importante que se entienda. Porque si la sangre de los toros y los machos cabríos, eso que se ofrecían allí en el Antiguo Testamento, y la ceniza de la becerra rociada de los inmundos, escuchen esta palabra, santifican para purificación de la carne, tenía su utilidad. ¿Cuánto más? Una comparación. Él no está despreciando eso. Él está haciendo una comparación. Pero eso era primero. Cristo no podía venir. Él primeramente tenía que hacer todo esto primero. Eso fue diseñado por Dios. Esto no fue una idea de Moisés. Esto no es nada judío.
Dice, y cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció una vez sin mancha a Dios, limpiará vuestra conciencia de obras muertas para que sirváis a Dios vivo. Esas ofrendas no podíamos limpiar nuestra conciencia. Eso era temporal. La ofrenda de Cristo, Cristo, note usted, hermano, Cristo era altar y ofrenda simultáneamente. El Gólgota fue el altar y él mismo fue la ofrenda. Nadie me quita la vida. Yo la doy y la vuelvo a tomar. La doy y la vuelvo a tomar. Una ofrenda voluntaria, perfecta, santa. Él lo dijo. Consumado es, terminado está. Dice, así que por este mediador, Jesucristo, de un nuevo pacto, un pacto renovado, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. No era que el primer pacto no servía para nada, por favor. Oh, estamos en el nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto, estamos en el nuevo pacto. Dios ha hecho pacto. Yo le pregunto a los maestros, yo le hago esta pregunta. ¿Dónde dice, en qué lugar en la Biblia dice que Dios hizo pacto con los gentiles? ¿En qué parte en la Biblia dice que Dios hizo pacto con los gentiles? Dios hizo un pacto con Israel. Porque él sabía que luego Israel estaba supuesto a llevarnos las buenas nuevas. Y como ellos no lo hicieron, el Señor de todas maneras, éramos parte de ese plan originalmente. Porque Dios le dijo, en tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra, no solamente Israel. Y nosotros somos la rama silvestre que hemos sido injertados en el árbol. Somos parte del pueblo de Dios, igual que el verdadero Israel. El verdadero Israel no son aquellos que están ahora ya en la tierra santa. Muchos de ellos ni creen, muchos de ellos ni guardan la Torá, guardan la ley. Algunos sí la guardan, pero otros no. El verdadero israelita no es el que es circuncidado en la carne, sino el que es circuncidado del corazón. Entonces dice así. Entonces dice, versículo 23, Hebreos 9:23. Pues fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así. Oiga lo que dice aquí esto. Figuras de las cosas celestiales. ¿De qué es estos símbolos? ¿De qué es estos símbolos? Figura de cosas celestiales. Esto es importante. Dios ha hablado muchas veces, de muchas maneras, a los padres por los profetas. En estos posteriores días nos ha hablado por el Hijo, quien constituyó heredero de todas las cosas. Esto es tan importante como lo que está en el Nuevo Testamento. Usted no, la manera de usted apreciar verdaderamente la obra expiatoria de Jesucristo es estudiando esto primero, entendiéndolo, discerniéndolo y luego yendo al Nuevo Testamento. Y dice, porque nuestro Cristo en el santuario hecho de mano. No, él no entró ahí. Figura del verdadero, ¿lo ves? Figura del verdadero. Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. De la misma manera, lo que está diciendo aquí el Espíritu Santo es, fíjense, el sumo sacerdote se ponía las vestiduras sacerdotales el día de Yom Kippur, el día de expiación. Se ponía el pectoral con los 12 nombres del pueblo de Israel y se ponía el pectoral y la sombrera con los 12 nombres. Él entraba una sola vez al año. Él representaba. Todo eso es figura de lo que había de venir. El sumo sacerdote entraba una vez al año con sangre y él tenía que prepararse espiritualmente primero. Cristo
El sacrificio de Cristo fue perfecto porque Él era Dios hombre, Dios con nosotros, era perfecto. Para poder purificarnos, Él tenía que morir en la carne. Él fue literalmente crucificado, matado en el Gólgota. Era el velo que es su carne. Él derramó su sangre. Con esa sangre, el Padre acepta ese sacrificio para limpiar nuestras almas, nuestro pecado y darnos una conciencia libre de obras muertas. Ahora, Él entró, varones de Galileo, que estáis viendo al cielo, este mismo Jesús que fue tomado entre vosotros, así también vendrá. Él entró, en ese momento, Él entró a la presencia de Dios, al lugar santísimo, y dice aquí, para presentarse ahora, en este momento, por nosotros ante Dios, como Aarón se presentaba por Israel ante Dios. Una gran diferencia. Él lo hacía todos los años. Una gran diferencia. Los demás no podían entrar. Una gran diferencia. Por Cristo Jesús, por su intercesión, todos nosotros podemos entrar. Entonces dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo, lo que le acabo de explicar, cada año con sangre ajena. Me gusta eso, con sangre ajena, indicando que el sacerdote no moría por Israel, sino que el sacerdote tenía que coger la sangre de un animal. El que tenía el dolor fue el animal que le cortaron las venas de su cuello y derramó su sangre, y él tomaba la sangre en un recipiente y la esparcía por todas partes. ¿O no? Fue la misma sangre, la sangre, como dice Pedro, que no hemos sido comprados con cosas corruptas como oro o plata, 1 de Pedro 1:18 por ahí, sino con la sangre preciosa del Hijo de Dios, como un cordero sin mancha. Bendito sea Dios. Cosa tan extraordinaria, hermano. Entonces dice, de otra manera, Hebreos 9:26, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo. Si no hubiese sido así, significaba que tenía que padecer desde el principio del mundo, de que Adán pecó muchas veces, para redimir a Adán, para redimir a los hijos de Adán y Eva, y todo. No, dice aquí. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, ¿ves? Para quitar de en medio el pecado. ¿Ves esto? Para quitar de en medio el pecado. Es el obstáculo. Quitar de en medio el pecado. Quitar de en medio el velo, lo que impedía la entrada. Quitar de en medio el velo. Mirándolo de otro ángulo, lo que nos impide a nosotros acercarnos a Dios como Dios quiere, nuestra humanidad, nuestra carne. Por eso que dice, ahora usted entiende, porque dice, carne y sangre no heredada del reino. Esta carne tiene que ser transformada. Esta mente tiene que ser completamente transformada, cambiada, completamente, para poder entrar al reino de Dios. Y llegando a lo último, dice, y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos, y aparecerá por segunda vez, oiga bien, sin relación con el pecado, para salvar lo que le esperan. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Podemos decir entonces, dice entonces que entremos, nos invita que entremos confiadamente al trono de la gracia para tener oportuno socorro. Que el Señor sea muy glorificado. Hasta aquí, lo que entraron primero, el último más bien. Esta es una clase que se llama el Tabernáculo del Señor. Esta es la clase número 12. Usted puede mirar hacia. También está en el grupo de la hermana Rosy Moreno, de Hermenéutica Bíblica. Ella tiene todo eso y le puede enviar información. Contactarla a ella si me hacen el favor. También tengo una página, 2 páginas que la quiero recomendar. A los matrimonios, tenemos una página muy hermosa que se llama Clínica de Consejería Matrimonial Cristiana, así se llama. Clínica de Consejería Matrimonial Cristiana,
que tenemos como 38,000 miembros, todo sobre matrimonio. Échele mano a ese recurso y yo lo acepto como miembro. También, ¿usted quiere oír estudios como estos? ¿O predica como esta? La página en YouTube se llama Pastor Juan Córdoba. Míreme el rostro bien, porque hay muchos Juan Córdoba por ahí. Pastor Juan Córdoba. Usted se añade y ahí hay más de 500 mensajes, estudios que yo doy a través de todos los años. Que la paz, el shalom del Eterno sea con cada uno de vosotros. Démosle gracias a Dios. Padre, en el nombre de Jesús, yo levanto mi mano y te doy gracias por tu misericordia y por este tiempo tan hermoso que hemos estado con tu palabra. Glorifícate y a ti sea la gloria en el nombre de Jesús. Amén. Dios bendiga a todos, cada uno. Mi hermano, comparte el contenido. Compártelo. Yo lo voy a compartir ahora. Póngalo en los grupos, envíelo allá, a todas partes. Envíelo por todas partes. Esta tarde, esté pendiente, voy a dar la clase número 13, ya que voy a tener un tiempecito en la tarde, después de las 6, por ahí más o menos. Cuando yo tenga el horario ya en mi mente, que ya pueda resolver esta cosa que tengo que hacer, yo le veo. Así que, hermano, compartan el contenido y que el Señor les bendiga rica y abundantemente.